Hola, ¿qué tal? Momento para las noticias en este martes en Es Asturias Televisión. Mientras el Supremo falla a favor de que sean los clientes quienes paguen el impuesto de hipotecas, hoy nos hemos encontrado una imagen bien curiosa. Sitúense, Campo San Francisco en Oviedo. El médico visita los árboles que, como el resto de los seres vivos, también precisa atención sanitaria, y más con estas temperaturas y estas fechas. Quédense con nosotros porque a lo largo del informativo les contaremos qué están haciendo con los árboles. Imagen de una jornada que nos deja otros contenidos en titulares. La construcción repunta en Asturias y Oviedo capta la mayor parte de las obras. Las ventas de vehículos diésel inician su desplome, cada vez más asturianos eligen el coche híbrido. Alerta por fuertes vientos en Asturias, precaución máxima en las zonas del litoral y montaña. La construcción repunta tímidamente en Asturias y Oviedo es su motor regional. Solo en la capital se construye el doble que en el resto de las ciudades asturianas, y eso teniendo en cuenta el problema generado por las licencias municipales. Los constructores, como los demás, contienen el aliento ante la sentencia del Supremo sobre las hipotecas. Desde la patronal de la construcción señalan que el empleo del sector se está recuperando de manera constante y cuenta ya con 9.570 asalariados y 8.500 autónomos. Además, se han mostrado optimistas y han indicado que a tenor de las viviendas visadas esperan acabar 2019 con 12.000 empleos. El responsable de la patronal de la construcción ha advertido también que de seguir a este ritmo puede que incluso el año que viene lleguen a tener problemas para abastecer algunos oficios, lo que podría acarrear una subida en el precio de la vivienda. En cuanto al número de construcciones, Oviedo tira del carretillo. En Oviedo, visadas hasta este año, este último año, son 455, mientras que en Gijón han sido 252, Siero 251 y Avilés 103, que son los municipios más destacados. O sea que Oviedo casi equivale a la suma de los otros tres municipios. La patronal, que lamenta los atascos que en licencias se viven precisamente en Oviedo, cruza los dedos para evitar una nueva crisis en el ladrillo, que eso sí, podría venir derivada, aunque colateralmente, del tema de las hipotecas. El Supremo falla a favor de que sean los clientes quienes paguen el impuesto de hipotecas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado hoy que sean los clientes quienes asuman finalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados, el impuesto sobre hipotecas. De este modo, el Alto Tribunal corrige la sección que innovó la doctrina y vuelve a la jurisprudencia anterior, favorable a las entidades bancarias. Tras 2 jornadas de deliberaciones, el Alto Tribunal no ha conseguido superar la fractura existente en la sala, que conforman un total de 28 magistrados. El fallo ha salido por 15 votos frente a 13. Una vez conocido el fallo, jarro de agua fría para miles de particulares y respiro para banca y comunidades autónomas. Desde Podemos se llama a salir a la calle y a hacer una resistencia cívica. El Tribunal Supremo ha dicho que son los clientes los que han de pagar el impuesto de la hipoteca. Para hablar sobre ello se encuentra aquí esta noche Luis del Viso, abogado en Viso Abogados. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Gracias por traerme y felicitarte por tu programa, que me parece muy interesante y un gran reto profesional para ti. Gracias. ¿Cómo valora esta sentencia? Hombre, lo que hay que tener en cuenta es que era un poco previsible, ¿no? Era un poco previsible. ¿Por qué era un poco previsible? Porque el criterio hasta el otro día de todas las secciones del Tribunal Supremo era que lo pagaran los consumidores y lo único que hubo fue tocar la campana porque había alguien que se había descarriado un poco la sección segunda y entonces hay que traerlos otra vez al redil y que sigan con la misma operativa. Entonces, esa es la idea. ¿Se la esperaba? Sí, insisto, yo sí me la esperaba. Sí me la esperaba por lo que comento. Es así, pero esto no quiere decir que yo pierda la esperanza, al contrario, tengo la misma que tenía. ¿Por qué? Bueno, porque se ha planteado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y estamos pendientes de tener sentencia del Tribunal. Que entiendo que la sentencia del Tribunal será favorable a los consumidores, puesto que los razonamientos que está utilizando el Tribunal Supremo es como cuando las cláusulas suelo y vienen restringidas a serie de conveniencias y criterios que luego realmente
para los magistrados que están en Europa no acaban de entender estas circunstancias de España y nos acaban dando la razón a los consumidores. ¿El resultado de 15-13 resta legitimidad o es tan legítimo como si fuese por unanimidad? Legítimo es, pero da mucho que pensar, porque tengamos en cuenta que no está la sala completa, no está el pleno completo, faltaban 3 magistrados. En 15-13 esos 3 magistrados podían haber volcado al revés, ¿no? A que fuera 16-15, ¿no? Pero no, legitimidad ninguna. Insisto que el problema nos lo va a acabar resolviendo Europa. El criterio del letrado de la Comisión es favorable a los intereses de los consumidores y favorable a los recurrentes, y solo falta que termine por resolver la sala, que tampoco tardará mucho. ¿Esto es recurrible de algún modo o ya es definitivo? No, es lo que comento. No solamente es que sea recurrible esta, sino que ya tenemos la cuestión planteada en el Tribunal Europeo y que el Tribunal Europeo al final va a ser el que termine por finalizar este tema y por dejarlo claro, que espero salga favorable a los consumidores, porque además del impuesto hay otros gastos. ¿Qué diferencia observa con respecto al tema de las cláusulas suelo? No, me parece que es calcao. El único matiz diferenciado para mí con las cláusulas suelo, que me parece muy importante, es que en las cláusulas suelo el letrado de la Comisión opinaba como el gobierno español, porque quiero recordar que en el Tribunal Europeo de Justicia no estamos yendo contra el Tribunal Supremo, contra un banco, contra otro, no. El Tribunal Europeo de Justicia lo que se está determinando es contra la decisión de un país. Entonces, es el país el que se defiende y, como pasó en el suelo, espero que suceda exactamente igual. Ese criterio economicista que utilizó el Tribunal Supremo con respecto a la sentencia de mayo de 2013 no se repita. ¿Sería demagógico pensar que ha habido justicia para los ricos? Hombre, seguro que algún político, sobre todo yo creo que de la izquierda, va a venir a contar eso, que lo que se ha hecho es proteger a la capital y todo esto, que lo que yo entiendo es que el problema que traería, si la sala dice que sí, es que los 4 últimos años los tiene que devolver la administración, con lo cual tendríamos un grave problema, sobre todo porque ya estamos pasados de déficit y nos pasaríamos en mucho. ¿Por qué se ha dado esta situación? Bueno, esta situación, lo que tiene de extraño, de anómalo esta situación, básicamente es el hecho del tocar la campanilla por parte del presidente de sala, ¿no? Es muy habitual que las secciones de la Audiencia Provincial, los juzgados de forma individual o las secciones del Tribunal Supremo discrepen. Pero cuando ya se prevé que va a haber un cambio o que unas secciones están opinando diferente de otras, lo que se suele hacer es hablar con el presidente de sala y el presidente convoca una sentencia de pleno o una resolución de pleno. Entonces, estas resoluciones de pleno tienen ese fin, acabar con estas discrepancias y dar seguridad. Sobre todo en situaciones como estas, en las cuales hay muchos recursos pendientes y fue lo que se decidió, es los 3 que tienen sentencia favorable no se van a cambiar, pero que benefician al Ayuntamiento de Rivas-Vacia, Madrid. Y las que vengan detrás ya tienen una sentencia de pleno, con lo cual no puede haber discrepancia. Hay que quedarse en este criterio, salvo lo que nos pueda disponer el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuánto habría supuesto de media la devolución de la hipoteca en Asturias? Bueno, en Asturias, sobre una hipoteca media de 150.000 euros, el cálculo que tiene que hacer el que quiera saber es, bueno, aparte de que tenga la documentación, evidentemente, el impuesto era del 1%, y estamos hablando que el impuesto va no sobre el capital pedido, sino sobre el capital, la responsabilidad hipotecaria del bien. Es decir, ¿cuánto es a lo que podría llegar mi deuda que está pagando este piso? Pues normalmente es el 30% sobre esa cantidad inicial. En 150.000 estaríamos hablando de unos 195.000 euros, unos 1.900, 2.000 euros. Por ahí andan, siempre fluctuando en hipotecas de menos dinero. En la de 100.000 estaríamos hablando de 1.300 y en la de 200.000 pues estaríamos hablando de 2.600. ¿Se queda la gente con esa sensación de que le ponen el caramelo y ahora se lo quitan? Sí, claro. Yo creo que ha sido el error de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso, que antes de emitir una sentencia discrepante con la jurisprudencia anterior,
porque evidentemente la jurisprudencia la van creando 3 sentencias o más, pero ya había en ese sentido. Tenía que haber, esa sentencia no tenía que haber llegado a haber visto la luz y que hubiera sido una sentencia de pleno, como ha sucedido ahora. ¿Esto marca un antes y un después en España? No, yo sinceramente creo que marca una mera continuidad. Una continuidad en la cual se olvidan los criterios jurídicos y pasamos a unos criterios economicistas, y de que el caos en el que se puede plantear, lo mismo que se dijo en la cláusula del suelo, que al final pues no hubo ningún problema, se devolvió a casi todo el mundo, y el único matiz que tenemos que tener en cuenta con respecto de la cláusula del suelo es que debemos de tener paciencia, no tirarnos, no empezar a meter demandas ahora mismo, porque el riesgo está en que el Tribunal Europeo dé la razón y el que haya metido demanda ahora y sea firme su sentencia no se podrá acoger al nuevo criterio del Tribunal Europeo. ¿Cómo se aplica esto en otros países? Bueno, es una cosa muy llamativa, es que en otros países no se lleva el mismo criterio, no existe este impuesto, con lo cual no hay este problema. Pues eso es lo que hace que, de cara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se les hace más anómalo, porque no es algo que conozcan. Es una cuestión totalmente extraña, que sí hay en España, pero por ejemplo en otros países no existe ningún tipo de impuesto o son muy inferiores en Portugal o en Francia. ¿Esto sería un problema político-social más para España? No, bueno, evidentemente el populismo va a echar mano de ello y va a decir que ha sido presión del gobierno, que ha sido cosas de estas que están diciendo normalmente, pero que realmente en la política completa yo creo que poca relevancia tiene, salvo que habrá quien diga que habría deslegitimado al Tribunal Supremo, que hay que quitar el Tribunal Supremo, cualquier otra cosa de estas que nos pueden llegar desde las izquierdas más radicales, que al final van a intentar hacer esa lectura, pero insisto, no tenemos que verlo así, tenemos que verlo con paciencia. ¿Cuántos años llevamos habiendo pagado el impuesto? Bueno, pues esperar 5 o 6 meses más no va a tener mayor problema. Ya para finalizar, en resumen, ¿qué podría hacer un cliente que pensó que iba a cobrar y que finalmente no cobra? Pues al que no ha planteado demanda, que es el criterio que tenemos en nuestro despacho, no presentar demandas hasta que no lo tengamos claro, lo que estamos diciendo es esperar. Y si ha presentado demanda, pues va a tener un problema que tendrá que intentar que su sentencia no sea firme, con los costes que ellos le puedan sufrir. ¿Para qué? Pues para no encontrarse con tener una sentencia firme que luego le dé la razón al Tribunal Europeo y que nos encontremos, como nos ha pasado a muchos, entre ellos el que os habla, que me devolvieron mi suelo hasta 2013 y luego llegó el Tribunal Europeo y acabó dando la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que nos queda, vamos por las tarjetas de crédito, que también hay un buen dicho. Pues muchas gracias, Luis del Viso, y buenas noches. Pues muchas gracias, Carmen, por tarde, y buenas noches y recuerdos a todos los telespectadores de este programa. Gracias. Gracias. Nosotros volvemos con las últimas noticias. ¿Está pensando en comprar un coche nuevo? ¿Baraja distintas posibilidades? Pues le contamos que la venta de vehículos diésel cayó en Asturias un 27% respecto a octubre de 2017, una cifra que pone sobre la mesa el miedo del comprador al diésel. El híbrido gana terreno. Tradicionalmente compramos coche en primavera, quizás por el deseo de utilizarlo en un largo recorrido durante el verano, las vacaciones y demás. Pero para preocupación del sector, se vende menos que se vendía. Estiramos el coche actual más de lo que lo hacíamos antes y las matriculaciones ya suman 2 meses a la baja en Asturias. ¿A qué se debe? Las razones pueden ser varias, pero todas tienen un denominador común: el miedo, la incertidumbre por el futuro laboral de muchos. Un hecho al que también se une la puesta en marcha del nuevo reglamento anticontaminación. Guerra al diésel, han clamado desde el Gobierno central. Y claro, las consecuencias parece ser que se dejan notar. La venta de vehículos diésel cayó en Asturias un 27% respecto a octubre de 2017. Y es que yéndose la macroempresa hasta Arcelor ha paralizado líneas debido a la baja demanda de vehículos que se prevén. Contra el miedo, la patronal del sector tiene una receta: descuentos para este mes y promocionar lo que ya se revela como producto estrella, el vehículo híbrido. Sí, ese coche silencioso que en las calles peatonales llega muchas veces a darnos un buen susto. Los datos son claros, los compradores optan cada vez más por este tipo de vehículo, y es que de los casi 1.530 coches vendidos el mes pasado, un 7,5%, un total de 115 unidades fueron híbridos. El diésel retrocede. Al eléctrico puro y duro aún le falta.
el híbrido avanza. Esta es hoy nuestra encuesta en la calle. Si usted tuviese que comprar estos días un coche, ¿por qué tipo se decantaría? ¿Tiene miedo a comprar un diésel? ¿Optaría por un híbrido? En este momento de gasolina. Lo que pasa con el diésel, pues aseguraría comprar gasolina. Lo de gasolina, porque eso del diésel está muy fastidiado últimamente. Aún gasolina. Gasolina. Diésel. Gasolina. Diésel. Pues no lo sé, ¿por qué? Pues supongo que contamina menos, ¿no? No lo sé. Pues que en principio está más penalizado por lo que se ve y ahí, pues si lo quiero vender, igual no lo vendo al mismo precio que la gasolina. Ahora es la novedad, el diésel dicen que va a desaparecer y... Como por la cantidad de kilómetros que hago al año y, en fin, la motorización que llevan es para mí más eficiente, aunque más contaminante, pero es más eficiente. Yo creo que ninguno de los dos, que compraría un eléctrico, aunque por ahora son muy caros. No me convence. No. Nunca lo pensé. Lo estuve valorando, pero en cuanto a eficiencia y a mecánica del vehículo no me llamaba la atención. No, yo creo que no. No me llama la atención. Todavía no hay suficientes puntos de comparación. La evaluación del Plan Piloto Experimental de Promoción del Uso del Asturiano para el curso académico 2017-2018 confirma que el proyecto se desarrolló con total normalidad en los centros y que mereció una valoración muy positiva por parte de la comunidad educativa. Así, el Ejecutivo explica que el asturiano consiguió un grado de normalización muy alto tanto en resultados académicos como en la satisfacción de las familias. En cuanto a los objetivos del plan, que cúmplense garantizándose la promoción y el uso de la lengua asturiana. En cuanto a las medidas organizativas, y es necesario que al tener la voluntariedad de participación del alumnado, así como el derecho a abandonar el plan cuando lo soliciten, así como que al tener las medidas organizativas establecidas y que el seguimiento del plan por parte de la inspección, por parte de la dirección del centro, siga siendo efectiva. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha alertado este martes de los peligros que puede suponer para Asturias la luna de miel que mantienen PSOE y Podemos en relación a un acuerdo presupuestario de esas fuerzas políticas. Un pacto de esas características, ha advertido, solo serviría para una Asturias subvencionada. Fernández se ha pronunciado en estos términos tras mantener una reunión de más de una hora con el presidente del Principado, Javier Fernández, en relación al proyecto de presupuestos de Asturias para 2019. El PSOE gobierna en el Principado con 14 de 45 diputados, por lo que está obligado a buscar apoyos en la Cámara si quiere sacar las cuentas adelante. El año pasado no lo consiguió, por lo que 2018 comenzó con la prórroga presupuestaria de la ley que los socialistas pactaron con PP y Ciudadanos. Lo veían al inicio, el médico visita los árboles que, como el resto de los seres vivos, también requieren atención sanitaria. Vean cómo se atiende a un árbol. Con sus más de 100 años, el pulmón de Oviedo ya tiene sus achaques, por lo que esta mañana los expertos han utilizado las últimas tecnologías para hacer un estudio de la salud de algunos de los árboles del emblemático parque. Una onda de ultrasonidos que va emitiendo en este emisor, que van recolectando el resto de receptores y repitiendo este procedimiento en todos los sensores que tenemos conectados al árbol. Mediante un software que va luego en el equipo informático nos hace una regresión de todos los datos y obtenemos pues lo que se llama una tomografía en 2 dimensiones de toda esta sección donde hemos trabajado con el árbol. Es decir, obtenemos una imagen del interior de la palmera en este caso, de cómo está el material por dentro, si está sano, si tiene algún tipo de alteración, pudriciones, etc. Es lo que conseguimos con esta medida. Para ello han utilizado técnicas menos invasivas que evitan los daños en la madera y permiten el diagnóstico de posibles problemas, enfermedades dentro del propio tronco, reduciendo así posibles accidentes. La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso para Asturias por fenómenos meteorológicos adversos por fuertes rachas de vientos para el día de hoy. Entre las 12 del mediodía y las 00 horas del miércoles podrán registrarse rachas fuertes de viento del sur y suroeste que podrán alcanzar los 110 km por hora en Cordillera y Picos de Europa y los 100 km hora en el litoral occidental y el suroccidente. Ante esta situación se recomienda a la población que extreme las precauciones. Así se recuerda que no se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas
donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. También se pide evitar los desplazamientos por carretera y, si es necesario hacerlos, prestar especial atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía. En la vivienda se recomienda revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio y, si se tiene que salir, prestar especial atención ante el peligro de desprendimientos de cornisas u otros materiales que puedan caer de altura. Y como todos los martes, damos un vistazo al fútbol más modesto, que no solo de Oviedo y Sporting vive el hombre. El fútbol modesto en esta casa tiene nombre propio, El Pelotazo, programa del que nos habla su director Paco Granda. La tercera división, la preferente y la primera regional y la segunda, de todas hablaremos aquí en el Pelotazo, en Asturias Televisión, como siempre, como todos los miércoles. Lo que vamos a hacer va a ser poner un poquitín el foco en estas categorías. El miércoles hablaremos de primera regional y de regional preferente. Nos acompañarán un jugador del Valladolid y el entrenador de la Deportiva Piloñesa, que lo está haciendo muy bien después de ser un recién ascendido. Y el jueves cerraremos ciclo, porque habrán pasado todos los equipos de tercera división por el plató de aquí del Pelotazo, de Asturias Televisión, durante esta primera toma de contacto en la temporada. Vendrán el Universidad de Oviedo y el Llanes, así que no se lo pierdan, es muy recomendable. Hasta aquí la información de este martes 6 de noviembre. Ya saben que estamos en contacto en el correo opinion@esasturias.tv y en el WhatsApp 722 601 868. Ahora nos vamos. Gracias por su atención, les dejamos con el tiempo.